Muy buenas tardes para todos. Espero que todos se encuentren muy bien. En este módulo entonces vamos a hablar un poco sobre dermatología equina. Vamos a hablar sobre conceptos muy básicos de lo que podríamos observar en un paciente dermatológico de esta especie. Entonces la idea es que ustedes se lleven unas bases de lo que podrían encontrar en la mayoría de los casos. Entonces, empecemos rápidamente hablando de las generalidades igual de la piel del caballo. Es igualmente como en cualquier especie el órgano más extenso. Tiene un grosor que varía entre 1.7 y 6.3 milímetros y sucede lo mismo que en otras especies que hemos discutido en donde la piel dorsal suele ser más gruesa y la piel ventral suele ser más delgada. El pH, el rango de pH en la piel del caballo varía de 4.8 a 6.8. También varía mucho de localización en localización. Y obviamente el caballo tiene la particularidad de que tiene la capacidad de sudar como tal, de tener una sudoración profusa. Y en casos en que, digamos, está saliendo de competencia y estas cosas, los pH suelen ser un poco más alcalinos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La piel igualmente, como también ya lo habíamos discutido, pues en el caballo no es diferente, es un indicador también del estado general de su salud. Y como ejemplo, podríamos citar de pronto el tema de la fotosensibilización que puede afectar con, digamos, con mayor frecuencia a grandes animales debido a que están obviamente todo el tiempo en exteriores, ¿no? No es lo mismo que cuando hablamos de animales de compañía. Entonces, cuando nosotros tenemos caballos que tienen lesiones compatibles con fotosensibilización, no solamente debemos pensar en que hay una influencia directa de la luz ultravioleta en la destrucción de las células de la piel, sino que también podría ser la manifestación, por ejemplo, de un problema hepático o que el caballo haya consumido una planta fotoactiva. Hay ciertos forrajes que pueden producir ese mecanismo de fotoactivación, entonces, y también obviamente enfermedad hepática. Entonces, este ejemplo de la fotosensibilización, pues es, digamos, uno de los más comunes que podrían reflejar algún problema más grave. Entonces, si se ven lesiones compatibles con esta condición de fotosensibilización, no solamente pensar en la influencia directa de la luz ultravioleta, sino pensar obviamente, si esto va acompañado de más signos sistémicos, pues mucho más pensar en la posibilidad de que haya alguna patología más compleja de base. Como en cualquier especie, es importante tener una buena reseña, una excelente anamnesis, hacer una muy buena entrevista con los tutores de ese caballo. Entonces, tener en cuenta obviamente la edad, el sexo, la raza, el color. En ellos también pasa lo mismo que en animales de compañía. Entonces hay dermatopatías que afectan más a cierta edad, em, son más frecuentes en ciertos rangos de edad. Entonces, por ejemplo, en animales igualmente jóvenes podemos encontrar más dermatopatías parasitarias, infecciosas, alérgicas, mientras que en animales mayores podemos encontrar tumoraciones, neoplasias malignas o benignas, enfermedades autoinmunes, etcétera. Entonces, ese también es un dato muy importante. En cuanto al sexo, no hay demasiadas variaciones, digamos, no es tan marcado como en animales de compañía. En cuanto a razas, sí. De hecho, existen ciertas clasificaciones de patologías que pueden afectar a determinadas razas de caballo y el color también puede influenciar en la presentación de ciertas lesiones dermatológicas. Entonces, por ejemplo, eh, si ustedes encuentran una lesión cerca de la zona perianal en un caballo que tiene una capa gris, probablemente sea un indicativo de melanoma y mucho más si es un animal de edad media o avanzada. Entonces está establecido que los animales de capas grises pueden tener una mayor tendencia a desarrollar melanoma, sobre todo en la zona perianal. Y obviamente, otro ejemplo importante son las enfermedades endocrinas que generalmente se dan en animales de más de 12 años. Esto coincide bastante con pequeños animales porque realmente es poco probable que ustedes encuentren un caballo, por ejemplo, con síndrome de Cushing, em,
de 1 o 2 años, es decir, no entraría dentro de sus diagnósticos diferenciales. Entonces, si ustedes encuentran un caballo que tiene un pelaje hirsuto, opaco, sin brillo y obviamente va acompañado de signos como polidipsia, poliuria, polifagia, pues obviamente el diagnóstico se inclina un poco más a una causa endocrina, y la causa endocrina más común en caballos suele ser el síndrome de Cushing. Obviamente la anamnesis y la historia clínica es súper importante, determinar cuál es la estacionalidad de sus signos clínicos, si permanecen durante todo el año o si hay épocas del año en donde son más intensos. Hacer un historial, obviamente, de todos los medicamentos que ha consumido el caballo previamente y qué respuestas ha tenido, porque muchas veces nos podemos encontrar con erupciones medicamentosas asociadas a X medicamento. Eh, Indagar siempre sobre el control de ectoparásitos, principalmente si el animal está muy expuesto a fuentes de, de mosquitos, por ejemplo, para cuadros de hipersensibilidad a picadura de mosquitos, ácaros como el chorioptes, ¿sí? Presencia o no de prurito, súper importante, también nos va a abrir el espectro diagnóstico en dos. Y determinar si hay lesiones en los propietarios, principalmente en la zoonosis cutánea más importante en caballos, que sería la dermatofitosis. Entonces, todos estos puntos, al igual que como lo habíamos discutido antes, hacen parte también y son importantes para llegar a un diagnóstico apropiado y hacer una terapéutica adecuada en nuestros pacientes equinos con lesiones cutáneas, ¿no? Entonces, hacer un examen clínico general completo, siempre eso va a ser un punto demasiado importante para, para llegar a un diagnóstico final más acertado, para no omitir información, no centrarnos solamente en lo que estamos viendo a nivel cutáneo. Ya vimos que muchas veces pues pueden estar pasando cosas un poco más complejas. Entonces, evaluar si hay signos sistémicos, si el caballo está ictérico, si hay signos de hemorragia, polipsia, poliuria, en cuanto a sospechas de enfermedad endocrina, cojera, por ejemplo, signos neurológicos, que ya vamos a ver que hay algunas manifestaciones cutáneas que pueden ir relacionadas con alteraciones a nivel neurológico. Entonces, todas esas cosas, como siempre, hacen parte de una muy buena anamnesis y eso nos va a dar pues una mayor exactitud en lo que vamos a hacer después a nivel clínico. Luego ya pasaríamos al examen dermatológico, en donde vamos a evaluar obviamente el tipo de lesiones. Ya todos pues afortunadamente sabemos identificar las lesiones primarias, las lesiones secundarias, que son exactamente las mismas que ya hemos visto y hemos estudiado, la localización de las lesiones, la extensión y la severidad del cuadro clínico dermatológico, cómo están distribuidas, cuántas, em, cuántas lesiones tiene el caballo. Vamos a hacer entonces nuestra lista de problemas, nuestra lista de diagnósticos diferenciales, como siempre el más probable al menos probable, generalmente entre 3 a 5 es lo ideal. Y obviamente, pues esos diagnósticos diferenciales tienen que ir relacionados con lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos un paciente, un caballo cuya queja principal es el prurito, pues obviamente vamos a incluir en nuestros diferenciales causas parasitarias, causas alérgicas como dermatitis atópica, eh, otro tipo de hipersensibilidades, como la hipersensibilidad a la picadura de insectos, que es una causa bien importante de prurito en el caballo. Si la causa principal es que se presentaron nódulos, entonces vamos a pensar obviamente en causas neoplásicas, entonces vamos a pensar en causas benignas y malignas, como melanoma, sarcoide, linfoma. Si la causa principal son lesiones alopécicas y escamativas, pues podemos pensar también en causas fúngicas, por ejemplo, em, enfermedades autoinmunes también, enfermedades endocrinas. Si la causa principal es que el pelaje está deteriorado, está opaco, sin brillo, pues vamos a pensar también, por ejemplo, en una causa endocrina. Entonces, al igual que como lo hemos discutido antes, siempre es importante definir cuál es el principal problema que está quejando a ese paciente para poder hacer adecuadamente nuestra lista de diagnósticos diferenciales.
Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, esta sería el manto ideal y el pelaje ideal en un caballo, que sería una piel hidratada, flexible, un manto brillante, lustroso, con un pelaje también de buena calidad, versus este animal, un caballo ya de edad avanzada, que presenta un cuadro claro de hirsutismo. Vemos un pelo pues que está apelmazado, que es opaco, que está quebradizo, no tiene, digamos, la piel igual, se ve igualmente afectada. Y entonces si vemos esto sumado a que sea un caballo de edad avanzada, pues podemos inclinarnos un poco más a una causa endocrina. Y obviamente no nos quedamos solamente en el hirsutismo, obviamente hay que indagar en signos sistémicos que generalmente ustedes saben que en causa endocrina, principalmente en síndrome de Cushing, vamos a ver polidipsia, polifagia, poliuria. Entonces, y otros signos que hacen parte de ese síndrome, ¿no? Entonces, obviamente no es que quedarnos solamente en lo que vemos, sino indagar hacia otros signos que nos puedan orientar un poco más hacia el diagnóstico. Entonces, en términos generales, digamos que podríamos agrupar las dermatopatías en caballos en aquellas que tienen una causa infecciosa y en aquellas que no tienen una causa infecciosa. Esto con el fin de tener, digamos, un poder lograr un abordaje clínico un poco más organizado. Digamos que esto nos facilita la vida a la hora de evaluar al paciente y a la hora de establecer el diagnóstico. Entonces, empecemos hablando de las causas no infecciosas. Entonces, dentro de esas, pues tenemos varias clasificaciones, ¿no? La primera serían las dermatosis no infecciosas de origen genético o genodermatosis. Entonces, dentro de esto podemos encontrar algunos ejemplos importantes. Digamos que las genodermatosis no son tan comunes en términos generales en medicina veterinaria. En el caballo, pues no es la excepción. Pero sí, digamos, estas que les estoy citando acá, em, digamos que podrían presentarse con relativa frecuencia en esta especie. Entonces, por ejemplo, la epidermolisis bullosa, que está reportada con mayor incidencia en equinos de raza belga y en animales jóvenes. Digamos que una particularidad de la epidermolisis bullosa es que se manifiesta durante los primeros días o las primeras semanas de vida, como lo vemos en esta imagen. Entonces es un potro afectado por esta enfermedad que es eh, bastante seria, compromete la vida del animal. Básicamente lo que tenemos ahí es que hay una alteración, digamos, en los genes que codifican la producción de ciertas queratinas que deberían hacer parte de esa epidermis. Ustedes saben que las queratinas, los filamentos de queratina hacen parte de los desmosomas y al haber alteración en la producción de esas queratinas se va a afectar el desmosoma y por ende vamos a tener una separación de esas células epidérmicas y eso va a facilitar la formación de bullas o vesículas que se van a romper fácilmente. Entonces se forman vesículas y bullas en grandes extensiones de la piel, como vemos aquí, y se rompen fácilmente y al romperse dejan estas lesiones que son, pues obviamente donde hay una pérdida de esa epidermis, por eso se llama epidermolisis, destrucción de la epidermis. Entonces, obviamente dependiendo de la extensión de la epidermolisis, pues el cuadro va a ser más severo y va a tener peor pronóstico. Y teniendo en cuenta que son animales jóvenes, pues el pronóstico en general no es muy bueno. Otra genodermatosis importante sería la astenia cutánea. Entonces, ¿qué pasa en la astenia cutánea? Nosotros aquí vamos a tener un defecto en la síntesis del colágeno, también digamos derivado de una condición hereditaria. Entonces, el colágeno no se va a sintetizar de una forma adecuada. Ustedes saben que el colágeno es una proteína importante en la dermis, de hecho, sustenta a la dermis y sustenta por ende toda la piel. Entonces, al haber un defecto en la producción de ese colágeno, la piel va a estar hiperextensible. Es una piel que se estira con mayor facilidad y al estirarse con mayor facilidad se lesiona también fácilmente. Entonces generalmente son caballos que con cualquier roce, con cualquier mínimo traumatismo, ya hay una ruptura de esa piel y se generan heridas bastante importantes que demoran un poco en cicatrizar. Otra sería los quistes dermoides,
Los quistes dermoides básicamente se dan, también son una genodermatosis que se da básicamente porque hay una deformación tanto en el folículo piloso como en la glándula que lo acompaña. Entonces se forman precisamente quistes. Y la particularidad de los quistes dermoides es que generalmente se ubican en la línea media dorsal del caballo. Entonces, si nosotros tenemos lesiones tipo quistes nodulares en la línea media dorsal, en un caballo adulto, esto afecta más a adultos, digamos, de edad media, podríamos pensar en un quiste dermoide. Y otra que se podría encontrar con cierta frecuencia son los ateromas nasales, que básicamente son quistes que se forman en la falsa nariz, ¿sí? En el divertículo nasal. Y que muchas veces son simplemente un problema estético, obviamente se convierten en un problema cuando son grandes e incomodan obviamente la respiración e incomodan en términos generales al caballo. Pero cuando son pequeños básicamente son un problema estético en el cual no tendríamos por qué intervenir. Obviamente depende de cada caso en particular. Pero son lesiones benignas que no tienen, digamos, mucho riesgo de convertirse en un problema maligno, ¿no? Son lesiones quísticas también. Entonces aquí vemos en esta imagen un paciente, un caballo con astenia cutánea. Esta enfermedad también se denomina síndrome de Ehlers-Danlos o dermatosparaxis. Y vemos entonces que él tiene en esta zona que está aquí en el círculo, pues sería esta zona aquí ya acercando, donde vemos que hay una hiperextensibilidad de esa piel. Normalmente cuando nosotros hacemos el examen dermatológico y tomamos pliegues de piel, no deberíamos ver esta hiperextensión. Y esta piel que se hiperextensiona y como ya sabemos hay un defecto en el colágeno, se rompe fácilmente, entonces puede generar heridas de este tipo que cicatrizan y dejan estas zonas amplias de cicatriz también. Incluso se pueden formar hematomas. Esto ya es un caso reportado por este autor en donde se formó un hematoma como consecuencia de una lesión en donde la piel se lesionó, se rompió en un caballo con astenia y se formó un hematoma en la zona. Y esto pues ya sería las lesiones intentando cicatrizar, aunque vemos que se ven bastantes lesiones ulcerativas y erosivas en esa zona. El segundo grupo entonces de enfermedades serían las patologías alérgicas e inmunológicas. Esto se parece bastante a lo que habíamos discutido también. Sin embargo, en caballos ustedes van a ver que las lesiones tipo urticaria, que serían los abones, también sería otro nombre que se le dan, que los mencionábamos al principio cuando veíamos la aproximación al paciente dermatológico. Básicamente, las lesiones urticariantes se verían así, son lesiones edematosas que suelen molestar bastante, son bastante pruriginosas, duelen. Y en los caballos, una de las principales causas de urticaria, que es un tipo de hipersensibilidad tipo 1, pues básicamente ellos hacen esas reacciones por alergenos de diferentes tipos. Pueden ser alergenos inhalados, que estén ahí en el ambiente de ellos, o pueden ser alergenos ingeridos, es decir, muchas veces el alergeno está en el alimento que ellos están consumiendo. Incluso ellos pueden desarrollar urticaria por contacto con algún alergeno. Por ejemplo, en este caso, el autor reporta que el equino desarrolló estas lesiones urticariantes edematosas, pruriginosas, muy pruriginosas en toda la zona ventral y en la zona de los flancos, y se determinó que estas lesiones eran consecuencia de un componente del alimento que él estaba consumiendo. Entonces, cuando cambiaron la dieta, las lesiones desaparecieron. Entonces, es importante que si ustedes encuentran un caballo con lesiones urticariantes, contemplen que, claro, es una reacción de hipersensibilidad a algún alergeno, pero hay que determinar a qué tipo de alergeno y la vía en la cual está siendo, digamos, se está desencadenando esa reacción de hipersensibilidad, si es porque el caballo lo está inhalando, lo está ingiriendo o está teniendo contacto con, porque muchas veces el contacto con ciertos productos y demás también puede desarrollar lesiones de este tipo. En caballos también existe la dermatitis atópica, como la conocemos. Obviamente no está tan estudiada como en perros,
pero existe y se sabe que en la mayoría de los casos va ligada a la liberación también de inmunoglobulina E específica contra alergenos ambientales. Entonces, igualmente en un caballo en el cual tenga un cuadro pruriginoso, se hayan descartado causas parasitarias, infecciosas y demás, y se llega al diagnóstico de dermatitis atópica, porque igualmente en el caballo es un diagnóstico de exclusión. em, en ellos se debe igualmente hacer control de insectos, sobre todo control de digamos, usando repelentes para que los insectos, los mosquitos no produzcan esas reacciones de hipersensibilidad, hacer baños antisépticos, hidratantes. En ellos generalmente el control del prurito se da con glucocorticoides y también se pueden suplementar con ácidos grasos. Entonces la terapia es bastante parecida a lo que hemos visto. Obviamente manejar un caballo en cuanto a dosis y frecuencias es más difícil, pero se logra, digamos que los colegas que trabajan más con esta especie utilizan bastante glucocorticoides, incluso en algunos casos se podría utilizar ciclosporina, aunque lo que más se utilizan son glucocorticoides. Obviamente en ellos no tenemos opciones para prurito alérgico tan sofisticadas como en perros, como el Apoquel, el Cytopoint, pero pues digamos que todavía hay opciones para este tipo, para controlar el prurito alérgico en esta especie. Hay otra hipersensibilidad que les mencionaba hace un momento, que se presenta con bastante frecuencia como causa de prurito en el caballo, y es la hipersensibilidad a la picadura de insectos, principalmente a mosquitos del género Culicoides. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque estos cuadros de hipersensibilidad pueden ser localizados o pueden ser generalizados. Entonces, como parte de la anamnesis del caballo, se debe indagar si el tutor tiene algún control de insectos en el ambiente en donde el animal está la mayoría del tiempo, ¿no? Eso es bien importante, y obviamente cuando vamos a evaluar el caballo, evaluar el ambiente en donde vive para ver qué tanto contacto tiene con este tipo de insectos. Patologías autoinmunes, la principal en el caballo es el pénfigo foliáceo. Digamos que en casos muy aislados se podrían encontrar alteraciones de tipo, digamos, del complejo de las enfermedades del grupo de lupus, pero en ellos se afectan más por el complejo pénfigo y principalmente por el pénfigo foliáceo. Entonces, por ejemplo, en este caballo, el autor reporta que, pues aquí nosotros vemos que el caballo tiene lesiones alopécicas, descamativas, eritematosas, que siempre tienden a recordar, o lo primero que se le viene al clínico a la mente, pues es la dermatofitosis. Y en el caballo no es diferente, pasa exactamente lo mismo que pasa en pequeños animales. Este caballo, según reporta el autor, estaba siendo tratado como dermatofitosis, había sido tratado por muchos meses con terapia antifúngica sin resolución. Se hicieron pruebas diagnósticas de primera intención, y se determinó, creo, no estoy muy segura, pero creo que en este caballo se hizo biopsia y se llegó al diagnóstico de pénfigo foliáceo. Entonces no tenía nada que ver con lo que estaba siendo tratado. Y el cuadro clínico es muy característico. Esto clínicamente puede ser, en efecto, una dermatofitosis sin ningún problema. Pero entonces es lo mismo que hemos discutido en las sesiones. No podemos diagnosticar nada a ojo, porque en dermatología las lesiones se parecen mucho entre dermatosis. Entonces, siempre lo ideal es hacer un proceso diagnóstico que inicie descartando las causas más sencillas para ya llegar a cosas más complejas. Y el síndrome de Cushing, como les comentaba al inicio, es la endocrinopatía más común del caballo, pero generalmente afecta a caballos de más de 12 años. Entonces, aquí vemos a este caballo con una reacción de hipersensibilidad a la picadura de mosquito bien generalizada. Vemos que se está afectando. Miren que este patrón es incluso bien parecido al del perro, en donde vemos que las lesiones están en toda la zona dorsal, incluso lumbosacra, pues porque obviamente son las zonas a las que el mosquito tiene más acceso. Y obviamente en esta zona la piel es más gruesa, hay más irrigación, obviamente hay más alimento para el mosquito, y obviamente las lesiones van a ser más evidentes aquí. Incluso este caballo ya tiene una zona casi que generalizada, unas lesiones casi que generalizadas.
Y esta zona aquí, dorsolumbar, miren, se parece, es un patrón muy parecido a lo que vimos en pequeños, en donde vemos esta lesión en la zona perianal, en la base de la cola, en la zona dorsolumbar, lesión alopécica, escamativa. Aquí ya hay algo de hiperpigmentación porque probablemente es un proceso más crónico. Y el causante de esto, pues es aquí el amigo culicoides, que es uno de los mosquitos que es pues, causantes en la mayoría de los casos de este tipo de hipersensibilidades, aunque cualquier mosquito podría causar. Dermatitis atópica, entonces, es otra causa importante a tener en cuenta en el caballo con prurito. Miren la distribución de las lesiones, también se parecen bastante a la distribución que hemos visto tanto en perros como en gatos, incluso en humanos. La afectación de la zona de la cara es característica en todas las especies. Si ustedes se van a la literatura de la dermatitis atópica en humanos, también van a reportar que la zona de la cara, la zona de las mejillas, perioral, periocular, también suele verse afectada. Y en el caballo pasa algo parecido. Entonces él tiene lesión alopécica, hiperpigmentada en la zona periocular, incluso aquí en la zona lateral del hocico. Y vemos aquí pues el mismo caballo con un signo evidente de prurito. Obviamente las manifestaciones de prurito en el caballo no van a ser las mismas que vemos en pequeños animales. Básicamente ellos van a empezar a hacer un acto de mordisqueo en las zonas en donde pueden rascarse, se van a intentar rozar contra las cercas, contra las paredes, incluso pueden revolcarse también en el piso, dependiendo de la intensidad. Entonces, obviamente, esas cosas hay que preguntárselas al tutor, porque muchas veces el tutor no asocia esas cosas al prurito y las manifestaciones, obviamente, en la especie, pues van a ser un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Causas traumáticas, entonces obviamente cualquier herida con un objeto cortopunzante o una herida por mordedura, etcétera, pues obviamente va a ser causa de una lesión a nivel cutáneo, entonces obviamente tenemos que tener claro cómo se deben manejar las heridas, el tema de desinfección, de debridamiento y demás, dependiendo del tipo de herida. Causas químicas y tóxicas. Dentro de las causas químicas y tóxicas, las que más se citan en caballos son el arsénico, el selenio. La intoxicación por selenio suele generar además laminitis y alopecia, que suele localizarse en la parte de la crin y en la parte de la cola. Entonces, esta localización y obviamente eso sumado al historial del caballo, pues nos podría inclinar a algún tipo de intoxicación y ahí podemos sospechar de intoxicación por selenio. Esto, por ejemplo, medidas inapropiadas. Entonces, muchas veces los tutores, tal como pasa en la clínica de pequeños, al ver una lesión en su animal, intentan poner algún producto que se les pase por la cabeza. También está reportado el uso de diferentes tipos de sustancias químicas que no deberían ser utilizadas en la piel. Por ejemplo, aquí el autor reporta que esta herida es una quemadura química ocasionada porque el tutor limpió una herida que él asumía que era una herida por dermatofitosis, una lesión cutánea por dermatofitosis, y empezó a limpiar con una dilución de yoduro, de yodo, pero la dejó muy concentrada. Entonces generó una quemadura química que obviamente generó un grado de necrosis, pérdida de tejido y pues se convirtió en un problema mucho más serio, simplemente porque se asumió que era una causa fúngica, ¿no? Entonces, esto también, este tipo de lesiones así tan agresivas, en donde se ve pérdida de tejido, generalmente se asocian a alguna quemadura o alguna causa tóxica. Causas nutricionales, igualmente, como también lo hemos discutido, la nutrición es súper importante en los caballos, y no solamente la nutrición como tal, sino la salud intestinal del caballo. Entonces, indagar sobre el tema de vermifugación, esquemas de vermifugación, no solamente en el animal que estamos evaluando, sino en todos los animales en convivencia. Y obviamente el tipo de alimento, las cantidades, etcétera, que está consumiendo, dependiendo obviamente de la etapa también de la vida del caballo. Entonces, digamos que lo que más se reporta a nivel nutricional como causa de lesiones cutáneas en esta especie son las deficiencias de zinc, la deficiencia de vitamina A y la deficiencia de selenio.
Entonces, digamos que es muy importante indagar en la composición y en el tipo de dieta que tienen nuestros pacientes y en la salud intestinal. Nunca dejen pasar por alto esa información. Causas neoplásicas. Entonces, dentro de las causas neoplásicas podemos encontrar obviamente em, causas benignas y causas malignas. Dentro de las causas malignas, las más relevantes son el carcinoma de células escamosas, el melanoma y en menor medida el linfoma. Digamos que los más comunes en el caballo como causa maligna, como neoplasia maligna, serían el carcinoma de células escamosas y el melanoma. Como les comentaba, los caballos de capa gris en donde ustedes encuentren lesiones pigmentadas en zona perianal, sospechen mucho, mucho, mucho de melanoma. El carcinoma de células escamosas obviamente va asociado a exposición con luz ultravioleta, también puede afectar más a capas claras, al igual que pasa en pequeños animales. Son lesiones mucho más ulcerativas, destructivas, que dependiendo obviamente de la exposición a la luz UV, pues van a ser más extensas. Entonces es importante indagar, obviamente, la exposición al sol del caballo, si se expone en horas que no son adecuadas, etc. Y dentro de las neoplasias benignas, el más común es el sarcoide. Existen diferentes tipos de sarcoides en el caballo, pero el más común es el sarcoide fibroblástico, que es el que vemos en esta imagen, que es esta lesión pues, nodular, ulcerativa, pero que en la mayoría de los casos es benigna. Existe una variación del sarcoide, que es el sarcoide maligno, pero realmente no se presenta con mucha frecuencia. La mayoría de sarcoides tienden a ser fibroblásticos y son benignos, y la causa de este tipo de lesiones parece ser que es el papilomavirus bovino tipo 1 y 2. Entonces, al igual que en pequeños, digamos que esto sería como las lesiones derivadas del papilomavirus que nosotros veríamos en pequeños animales. En caballos serían las lesiones tipo sarcoide, ¿no? Entonces, obviamente, esto generalmente pues en muchas veces se maneja, se puede, digamos, retirar la lesión, muchas veces recibe, otras veces no, pero es importante también indagar en la inmunidad del paciente, porque obviamente ustedes saben que los papilomavirus son virus oportunistas y hay que indagar en términos generales cómo está el estado de ese equino, cómo es su nutrición, su rutina, su nivel de actividad, etcétera, etcétera, cuando tengamos este tipo de lesión. Lesiones cutáneas o manifestaciones cutáneas que puedan tener un origen neurológico. Entonces nosotros podemos encontrar, por ejemplo, sudoraciones localizadas como lo vemos en esta imagen. Cuando nosotros vemos este tipo de cuadros clínicos en un caballo, de las primeras cosas que tenemos que pensar es que puede haber una causa neurológica y casi siempre va asociado a alguna compresión de alguna rama nerviosa. Obviamente, dependiendo de la localización de la sudoración localizada, pues vamos a sospechar qué rama nerviosa puede estar afectada. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos afectación de ramas de los nervios cervicales. Y en este caso en particular, el autor reporta que el equino tenía una fractura a nivel de una vértebra cervical que le estaba comprimiendo una rama del nervio cervical y eso estaba ocasionando la sudoración localizada. Obviamente tenía un cuadro de dolor muy intenso. También causas neurológicas pueden producir alopecia focal, cuadros de vasculitis, digamos por irrigación inadecuada en determinados tejidos, digamos, inflamación de los vasos que están llevando la irrigación a determinados tejidos. Incluso podemos tener prurito neuropático, que es básicamente porque hay una estimulación de las terminales nerviosas sensitivas que están llegando a esa epidermis y están ocasionando esa sensación de prurito. Entonces, si nosotros tenemos prurito neuropático, es un prurito que no va a responder, por ejemplo, a una molécula destinada a controlar prurito alérgico. Nosotros vamos a tener que utilizar fármacos específicos para prurito neuropático. Entonces, es bien importante considerar esto, considerar que nosotros podemos tener signos como este, como sudoración localizada, vasculitis, alopecia y prurito derivados de causas neurológicas y no de causas cutáneas. Es decir, el caballo está manifestando signos cutáneos, pero su problema no está en la piel, está en el sistema neurológico. Entonces es bien importante tenerlo en cuenta.
Y obviamente causas iatrogénicas como las que mencionaba antes, el uso de productos inadecuados, principalmente tópicos, a altas concentraciones, con mucha frecuencia, sustancias irritantes que pueden generar úlceras, erupciones y quemaduras en los pacientes, obviamente cuando no se usan de la manera adecuada. Entrando al grupo de las dermatosis infecciosas, entonces tenemos causas virales, causas bacterianas, parasitarias, etcétera. Entonces, dentro de las virales, la más común es la papilomatosis, como les decía, los sarcoides, que son provocados por el papilomavirus bovino. Están como en el número 1 de las dermatosis ocasionadas por virus en caballos. Causas bacterianas. Entonces, nosotros también habíamos discutido que la piel, pues, tiene un microbioma natural que está compuesto por diferentes tipos de microorganismos, virus, bacterias, hongos, protozoos, etc. Entonces es un hábitat muy diverso, muy rico en variedad de microorganismos. Y mencionábamos que entre más diverso el microbioma era más sano, porque básicamente el microbioma representa precisamente la barrera microbiológica de protección para esa piel. Entonces en los caballos pues también ocurre disbiosis. Entonces ellos también pueden desarrollar, tener alteraciones en ese microbioma natural de la piel y desarrollar dermatosis bacterianas eh, pues como consecuencia de esa alteración. Entonces una de las que más podemos encontrar en caballos es la dermatofilosis. Entonces aquí solo cambia una letra y hace toda la diferencia, ¿no? No es dermatofitosis, es dermatofilosis. Entonces, la dermatofilosis es una dermatosis bacteriana ocasionada por una bacteria gram positiva que es el Dermatophilus congolensis, que es una bacteria tipo actinomyceta. Incluso ella, la descripción, digamos, taxonómica del dermatophilus dice que tiene también algunas características fúngicas, pero realmente ella es una bacteria. Las lesiones que causa dermatophilus generalmente son costras gruesas, una dermatitis húmeda traumática bien importante, genera prurito, genera inflamación, obviamente. Y aquí volvemos a lo mismo, a la importancia de las pruebas de primera intención. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de lesiones, hagamos una impronta, por ejemplo, hagamos un hisopado. Si tenemos una dermatitis húmeda, podemos hacer una impronta, podemos hacer un hisopado sin ningún problema, teñir con Diff Quick y vamos a ver la forma característica de Dermatophilus, que es una forma de ferrocarril, ya la vamos a ver en una imagen. Es una bacteria que no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes, es bien característica, tiene esa forma de ferrocarril descrita en la literatura. Y obviamente la idea es en estos casos confirmar pues que sea un Dermatophilus congolensis, porque obviamente hay otras especies de Dermatophilus, entonces sería importante hacer un cultivo bacteriano y de ser necesario hacer histopatología cuando la citología no nos permite hallarla y sigamos con la sospecha diagnóstica. Existen diferentes opciones de tratamiento, básicamente lo que más reporta la literatura es el uso de penicilina G procaínica a 22.000 unidades internacionales por kilo cada 12 horas por vía intramuscular o el uso de trimetoprim sulfa. Digamos que la respuesta suele ser muy buena cuando el tratamiento se hace de forma adecuada. Otra causa de dermatosis infecciosa de origen bacteriano en caballos es la foliculitis o forunculosis bacteriana causada por Staphylococcus. En general, existen 3 tipos de Staphylococcus que van a afectar al caballo, que son el Staphylococcus aureus, que es el habitante normal de la piel del humano, el Staphylococcus pseudointermedius, que hace parte también del microbioma normal, y el Staphylococcus icus, que ya es más específico de los equinos. Esto para foliculitis superficial. Cuando tenemos cuadros de pioderma profundo o de foliculitis profunda, vamos a encontrar en la mayoría de los casos Corynebacterium pseudotuberculosis, aunque también podríamos encontrar otras bacterias como Pseudomonas, Pasteurella y demás, pero la que más está reportada en caballos en cuadros de foliculitis bacteriana profunda es esta, Corynebacterium pseudotuberculosis. Y hay otra
otro tipo, digamos, de dermatosis bacteriana, dermatitis bacteriana, que es la dermatitis estreptocócica, causada por especies de Streptococcus equi. Entonces, en ese caso, digamos que el tratamiento de estas dos podría ser con trimethoprim sulfa, 30 miligramos por kilo cada 12 horas durante 2 a 6 semanas, y terapia tópica con mupirocina al 2%, sulfadiazina de plata, aunque estas, sobre todo la mupirocina, hay que reservarla para casos en donde la terapia antiséptica no funcionó. O sea, exactamente igual que como lo habíamos discutido antes, la mupirocina y el ácido fusídico deben reservarse para casos en donde la clorexidina, por ejemplo, no funcionó, ¿no? Porque las bacterias suelen generar resistencia rápidamente tanto a la mupirocina como al ácido fusídico. Entonces es mejor no usarlas antes de tiempo. Y esta ya la conocíamos, clorexidina al 2 a 4%. Povidona yodada, hay que tener cuidado con las diluciones, porque la imagen que vimos anteriormente precisamente fue por el uso de povidona yodada muy concentrada. Entonces hay que tener mucho cuidado con las diluciones. Digamos que esta está reportada, pero realmente los autores no es que la recomienden mucho. Es preferible trabajar con la clorexidina, que se corre menos riesgo de generar cuadros irritativos o incluso quemaduras. Entonces, estas serían las principales causas bacterianas. Entonces, Dermatophilus congolensis, Staphylococcus, estas tres especies que vemos aquí, y Streptococcus, las principales causas de infección bacteriana en el caballo. Entonces, aquí vemos la foliculitis estafilocócica. Vemos que las lesiones pues también se parecen mucho a lo que hemos visto, son lesiones alopécicas. Aquí vemos zonas de hipotricosis con costras amarillentas adherentes en la zona lateral de este caballo. Y vemos esta alopecia polillada, que incluso también la hemos mencionado. En razas de caninos de pelo corto se ve algo muy parecido. Miren aquí este aspecto apolillado que está generalizado en el caballo. O sea, claramente aquí vemos que algo está pasando. Si lo vemos más a contraluz, probablemente se va a ver ese aspecto apolillado y esto nos va a inclinar a un cuadro de foliculitis bacteriana superficial. Entonces, en ellos también en la medida de lo posible hay que instaurar como primer eje del tratamiento la terapia tópica. Obviamente es más difícil de instaurar, generalmente se acompaña con antibiótico oral, pero la terapia tópica nunca se debe dejar de lado porque ayuda bastante en el control del cuadro clínico. Y aquí vemos un cuadro de dermatofilosis. Entonces, miren que es diferente, ¿no? Entonces vemos lesiones un poco más costrosas, más adherentes. Esto podría confundirse fácilmente con un pénfigo foliáceo, con una dermatofitosis, porque el cuadro clínico se parece mucho. Son lesiones costrosas, adherentes, alopécicas, descamativas. Aquí obviamente estamos hablando de un cuadro que ya es muy extendido, casi generalizado, que está abarcando toda la zona del cuello, toda la zona aquí del inicio del tórax, incluso está abarcando una parte de la cara. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos este cuadro? Pues pruebas diagnósticas de primera intención, porque esto también podría tener una causa parasitaria. Nosotros podemos tener aquí también fácilmente un ácaro. Entonces, pruebas diagnósticas de primera intención. Entonces, si nosotros hacemos una impronta de esas lesiones, lo que vamos a ver es ese aspecto de ferrocarril de la bacteria que mencionaba anteriormente, se tiñe con Diffquick y no hay ningún problema. En cuadros más profundos, ya aquí vemos un cuadro, obviamente un pioderma profundo bien importante donde ya vemos forunculosis, vemos ruptura del folículo, vemos, obviamente aquí ya sabemos que la membrana basal se rompió porque estamos viendo tractos fistulosos, vemos abscesos. Entonces, aquí recuerden que la principal causante es la Corynebacterium, pero podemos tener otras también involucradas en casos de pioderma profundo. Esto también puede ser otra cosa, es decir, esto puede tener otro origen, entonces siempre importante hacer citologías. Hacer citologías, aquí probablemente vamos a ver, si teñimos una muestra de esto, pues vamos a ver el origen bacteriano del proceso. Obviamente este tipo de cuadros deben sí o sí ser controlados con antibióticos sistémicos. Aquí digamos que la terapia tópica única no solucionaría el problema. Dentro de las causas fúngicas, entonces aquí sí ya encontramos a la dermatofitosis.
conocida ya por todos. Entonces, las lesiones que vamos a ver en un caballo con dermatofitosis pues se parecen bastante también a lo que hemos visto hasta ahora. Lesiones alopécicas, descamativas y costrosas, que pueden o no estar infectadas con, o sea, tener contaminaciones bacterianas secundarias. Y también, como lo habíamos mencionado, la dermatofitosis por sí sola no genera niveles importantes de prurito, a no ser que sea un gato. Digamos que los gatos sí pueden generar, en algunos casos, no en todos, niveles importantes de prurito, en el perro no y en el caballo tampoco. Si el paciente equino presenta prurito, podemos pensar que puede tener un pioderma secundario que esté complicando el cuadro. Entonces aquí nosotros pues vamos a establecer que el paciente tiene una foliculitis fúngica ocasionada por dermatofitos y una foliculitis bacteriana secundaria al proceso que lo está complicando. Al igual que lo hemos discutido, pues la dermatofitosis en caballos también es contagiosa, entonces es importante indagar sobre lesiones en los tutores y lesiones en otros caballos en convivencia. Muchas veces eso ya nos da una información bien importante para que, pues, que nos inclina hacia la sospecha clínica de un origen fúngico, ¿no? Las lesiones suelen ubicarse en la zona del contorno del cuerpo, en las zonas laterales, en la zona de la cara y en las zonas de contacto, obviamente con la superficie o con el animal enfermo. Em, especies que pueden afectar, especies de dermatofitos que pueden afectar al caballo, obviamente el del caballo es el Trichophytum equinum, que sería el que estaría de primero en la lista, pero hay otras especies como el Trichophytum mentagrophytes, Trichophytum verrucosum, Microsporum equinum y Microsporum gypseum que también pueden encontrarse en el equino. Importante siempre las técnicas diagnósticas. Si nosotros tenemos una lámpara de Wood, pues usemos la lámpara de Wood en el caballo también. Recuerden que aquí es importante recordar, Microsporum canis también podría afectar aquí, ¿no? Entonces es importante recordar que la lámpara de Wood solo va a florecer con esa especie. Vamos a hacer tricografía, entonces vamos a evaluar nuestra muestra de pelo con aceite mineral y lo que vamos a buscar, recuerden, son las artrosporas del dermatofito. No vamos a encontrar ni macro ni microconidias en una tricografía ni en un raspado. Eso lo vamos a encontrar en el cultivo. Entonces, siempre es importante hacer cultivo para establecer la especie que está afectando al caballo. Digamos que en términos de tratamiento no hace mucha diferencia porque el tratamiento sería muy similar, pero para el diagnóstico, para ofrecerle un diagnóstico más preciso al tutor y al paciente, nosotros debemos hacer siempre el cultivo fúngico, sea un DTM o sea una garza buró, enviarlo a un laboratorio. La terapia pues es básicamente la misma, baños con enilconazol al 0,2%, con clorexidina miconazol cada uno al 2%, 2 veces por semana. El itraconazol se usa a dosis un poco más baja de lo que hemos visto antes. Se usa una dosis promedio de 2,6 miligramos por kilo. El rango va de 2 a 5 miligramos por kilo. Cada 12 horas por 2 semanas. Bueno, depende, ¿no? Porque también no podemos parar el tratamiento hasta que tengamos cultivos negativos. Hay una cosa importante y es que el itraconazol se usa off-label, o sea, no es un fármaco que esté aprobado para uso en caballos y eso es importante siempre informárselo al tutor. Digamos que se puede utilizar sin problema, no hay reportes, digamos, de efectos secundarios serios en los caballos tratados, pero es importante saber que el uso es off-label, entonces eso es una situación que siempre debe ser informada. Entonces, ejemplos de lesiones por dermatofitos en caballos. Miren que esta lesión es bien característica, ¿no? Entonces, alopécica, circular, descamativa, eritematosa, aquí afectando toda la zona del puente nasal, ¿m? La zona de la entrada de las fosas nasales, lesiones en los tutores. Esto pues obviamente es bastante sugerente, pero por más que ustedes vean esto y vean esto junto, y ustedes estén, mejor dicho, absolutamente seguros que eso es un dermatofito, nunca omitan la prueba diagnóstica, o sea, nunca omitan hacer un raspado para descartar que haya de pronto un ácaro adicional, nunca omitan la tricografía
para realmente observar las artrosporas y no omitan mucho menos el cultivo. Por más que ya vean esto así tan bonito, tan evidente entre comillas, no omitan las pruebas diagnósticas. Y aquí vemos esta lesión a nivel de casco producida por Microsporum gypseum. Recuerden que gypseum, digamos que su hábitat natural es el suelo. Entonces, cuando ustedes vean lesiones a nivel de casco de este tipo, dentro de sus diferenciales podría estar dermatofitosis por Microsporum gypseum, porque él es geofílico. Entonces, obviamente las zonas de contacto con el suelo, incluso la zona de la nariz, pues también podría estar afectada, ¿no? Y estas son lesiones causadas por Trichofitum mentagrofites, también son un poco más costrosas, digamos, si se comparan con otras lesiones, pero también pues pueden ser lesiones alopécicas. Estas ya son un poco más crónicas porque están hiperpigmentadas. Entonces, miren que la especie es importante. No tanto en términos de tratamiento, pero sí en términos de presentación clínica. Por eso el cultivo no se debe omitir en ningún caso. En cuanto a ectoparásitos, entonces podemos encontrar Chorioptes equi, que es un ácaro de superficie, que produce bastante prurito. Produce lesiones papulares, alopecia, costras, y obviamente en cuadros más crónicos podemos encontrar hiperkeratosis y descamación. Se habla de que algunos caballos pueden desarrollar un cuadro de hipersensibilidad a chorioptes, es decir, que con una poca cantidad de ácaros ellos desarrollan cuadros pruriginosos muy severos. Entonces lo pongo entre interrogantes porque pues es una teoría que se plantea dentro de los clínicos de equinos. Digamos que las zonas más afectadas en el caballo portador de chorioptes es en la zona distal de los miembros, en la zona de los espolones, y vamos a ver dermatitis aguda húmeda. Entonces, por lo mismo, porque las lesiones suelen ser bastante pruriginosas, o sea, el prurito es una característica importantísima de las infestaciones por Chorioptes equi. Entonces vamos a ver que el caballo no solamente se está mordisqueando las zonas en donde puede llegar, sino que va a haber rozamiento contra todos los objetos que encuentre por el camino. Entonces es importante tenerlo en cuenta y también tener en cuenta que hay caballos que son portadores del ácaro y que no manifiestan signos clínicos, pero que sí son una fuente contaminante para otros animales y para el ambiente. Abronema musca, entonces recuerden que es la larva de una mosca, entonces va a producir lesiones ulcerativas planas que no cicatrizan, como vemos aquí. Entonces, una zona característica en donde se va a ubicar la larva de esta mosca es en la cara, en el canto medial del ojo. Entonces, obviamente son lesiones que no cicatrizan porque ahí está el parásito. Entonces, son lesiones que van a sangrar, obviamente se rompe membrana basal, lesiones ulcerativas que molestan bastante el caballo y que incluso pueden llegar a lesionar el globo ocular. Y piojos, principalmente Trombicula autumnalis y Dermanisus gallinae, son de los que infestaciones que se podrían encontrar. Esto sobre todo digamos, en ambientes en donde no hay una higiene adecuada. En establos en donde hay una higiene adecuada, obviamente es más fácil encontrar infestaciones por piojos. Ácaros. Ácaros que podemos encontrar en caballos. Entonces podemos encontrar Sarcoptes scabiei, variedad equi, Soroptes equi y Demodex equi y caballi. Entonces, de estos tres, el que más prurito causa obviamente es el Sarcoptes, o sea, esto funciona exactamente igual que en otras especies. Sarcoptes siempre va a ser un diferencial de prurito intenso en cualquier especie en donde lo encontramos, ¿no? Entonces, Sarcoptes se puede encontrar generalmente, digamos que las zonas en donde se puede ubicar con mayor frecuencia son cabeza, cuello y hombros. Entonces nosotros vamos a encontrar lesiones tipo papulares, vesículas, que ya con el tiempo
cuando el cuadro se vuelve más crónico y las infestaciones son más severas, pues van a pasar a ser lesiones costrosas, cuadros alopécicos, liquenificación y que van a afectar en muchos casos la zona de los pliegues, de la cara, etcétera, pliegues cutáneos en general. Cuando tenemos infestaciones más severas y obviamente el caballo pues no se encuentra en un buen estado general, vamos a encontrar incluso emaciación, anorexia y una debilidad generalizada. Entonces, esta sería la morfología de Sarcoptes escabiei de variedad X, que como vemos es bastante similar a los Sarcoptes que habíamos visto, al Sarcoptes escabiei de perros, digamos que es bastante similar. Tiene sus 4 pares de patas, su cuerpo redondeado, es un ácaro excavador y por eso produce ese prurito tan intenso. Sauroptes X, entonces se va a encontrar que tiene esta morfología que ya es un poco diferente, obviamente tiene sus 4 pares de patas, pero vemos que las patas sobresalen del cuerpo y el cuerpo es un poco más alargado que Sarcoptes. Él se va a encontrar en zonas con mayor densidad de pelaje, entonces se va a encontrar, por ejemplo, en la zona dorsal, en la crin, en la base de la cola. Puede llegar a afectar otras zonas como las axilas, los miembros posteriores, la ubre en las hembras y las axilas, cuando ya tenemos, digamos, infestaciones un poco mayores. Pero la crin y la base de la cola son zonas que se deben analizar en un caballo en donde se sospecha infestación por ácaros. Entonces las muestras también se deberían tomar de esas zonas, que son zonas bien características. Lesiones que podemos encontrar entonces como consecuencia de la infestación por Sauroptes, igualmente pápulas, alopecia, costras gruesas y hemorrágicas. El nivel de prurito no es tan importante como en Sarcoptes. Aquí es, digamos, una característica importante del Sauroptes es esto, que suele generar costras hemorrágicas, a diferencia de otros ácaros. Eso es una característica de este ácaro. Y Demodex, digamos que podemos encontrar las dos variedades, X y Cavalli, aunque Demodex en caballos no es muy común, realmente es bastante raro encontrar este ácaro en caballos, pero en caso de encontrarse, se sabe que Demodex X generalmente afecta el cuerpo, digamos, de una forma general, y Cavalli puede afectar más la zona de los párpados y la zona perioral. Entonces, dependiendo obviamente de la localización de las lesiones, podemos sospechar de uno u otro. Obviamente, para encontrar a cualquiera de estos 3 ácaros debemos hacer raspados superficiales y profundos, incluso tricografías y cintas adhesivas que nos puedan ayudar a encontrarlo con una mayor facilidad. Hacer todas las pruebas de primera intención para descartar esto como causa de las lesiones dermatológicas, sean pruriginosas o no. El tratamiento generalmente se basa en el uso de ivermectina a 200 microgramos por kilo cada 14 días o moxidectina 400 microgramos por kilo, también en un régimen de cada 2 semanas. Endoparásitos, entonces dentro de los endoparásitos vamos a encontrar oncocercosis, que es causado por Onchocerca cervicalis, que es una microfilaria. Y es una microfilaria que se transmite por la picadura del mosquito culicoides. Entonces, el mosquito culicoides, además de producir ya de entrada un posible cuadro de hipersensibilidad en los caballos, también transmite las microfilarias de Onchocerca. Entonces, estas lesiones, las lesiones causadas por estas microfilarias son lesiones cutáneas que suelen ser bastante necrotizantes porque las microfilarias, que como lo vemos aquí en la imagen, esta sería una microfilaria de oncocerca, entonces ella se establece, ella obviamente ingresa vía linfática cuando el mosquito pica y se establece en la dermis. Entonces empieza a alterar, obviamente empieza a destruir ese tejido y por eso las lesiones suelen llegar a lesiones necrotizantes. Generalmente esas lesiones se ubican en la línea alba, en la parte ventral, en la cara, en el cuello dorsal, en el tórax y alrededor de los ojos. Entonces son lesiones un poco más severas causadas por estas microfilarias. Y otra sería Oxyurisecki, que como sabemos es un parásito gastrointestinal del caballo que puede generar prurito perianal importante, como lo vemos aquí en esta imagen, que era un caballo que
estaba siendo tratado por otras causas dermatológicas, pero realmente la causa de sus lesiones eran, digamos, las lesiones eran consecuencia de un prurito, obviamente, que estaba siendo generado por una infestación muy severa con Oxyurisecki. Entonces presentaba un prurito perianal importante y eso hacía que se rozara contra las superficies, generó lesiones alopésicas y obviamente algo de eritema. Y el autor reporta que cuando se hizo, obviamente, se hicieron pruebas diagnósticas, pues encontraron los huevos del parásito por una muestra de cinta adhesiva obtenida de la zona perianal. O sea, algo tan sencillo como colocar una cinta en la zona perianal ya nos puede mostrar los huevos del parásito. Entonces, cuando vean lesiones en la zona perianal, en la base de la cola, en toda esta zona, perineal en general, una posible causa puede ser infestaciones por parásitos gastrointestinales. Entonces, importante eso, indagar también el régimen de vermifugaciones del caballo. Como técnicas diagnósticas, básicamente las mismas que hemos mencionado hasta el momento, raspados cutáneos para buscar los diferentes tipos de ácaros que podemos encontrar, superficiales o profundos. También podemos encontrar dermatofitos, artrosporas de dermatofitos, citologías para algunas, por ejemplo, si estamos sospechando de causa bacteriana, obviamente hacer citologías por impronta, hisopados, incluso cinta adhesiva, nos puede mostrar las bacterias, sean cocos, sean bacilos, sea dermatophilus, ¿no? Esto, por ejemplo, es una citología de un pénfigo foliáceo en un caballo en donde vemos obviamente una abundante presencia de neutrófilos, células inflamatorias, con las células acantolíticas que son sugestivas de pénfigo. El diagnóstico definitivo siempre va a requerir biopsia cutánea, pero esto ya es bastante sugestivo de pénfigo foliáceo, entonces los acantocitos. Entonces de ahí la importancia de nuevo de hacer nuestras citologías porque digamos que nosotros podemos confundir fácilmente un cuadro de dermatofitosis con un cuadro de pénfigo como lo vemos en las imágenes anteriores. Incluso en un cuadro de dermatofitosis se pueden encontrar acantocitos. Entonces, importante hacer la citología e importante confirmar el diagnóstico a través de biopsias. Cepillados cutáneos para, digamos, recolectar escamas, costras, pelo, para hacer cultivos fúngicos, sobre todo en animales en contacto con animales enfermos, en donde se sospeche que puedan tener una afectación asintomática. Tricografía, entonces haciendo obviamente tracción directa del pelo para evaluar el asta del pelo y tricograma para evaluar la raíz del pelo. Evaluar también la fase del crecimiento, que es un dato adicional bien importante que nos va a permitir establecer, digamos, las fases de crecimiento del pelo y el porcentaje en que se encuentran los pelos que estamos evaluando. La prueba de la cinta adhesiva para ver, como les comentaba, los huevos de Oxyurus aquí en la zona perianal, pero no solamente para eso, nosotros podemos hacer cinta adhesiva para buscar ácaros también, incluso la cinta adhesiva nos puede ayudar para encontrar bacterias, incluso malacesia, porque aunque no lo mencioné durante la clase, los caballos también pueden tener contaminaciones secundarias por malacesia. Entonces, la cinta adhesiva y la citología en general ayudan, por ejemplo, en un caballo alérgico. Biopsia, obviamente, cuando ya se han descartado todas las causas primarias en los cuadros dermatológicos y se está sospechando de cosas más complejas, como enfermedades autoinmunes, por ejemplo, o en presencia de lesiones nodulares, pues obviamente vamos a tomar un fragmento de tejido para evaluación histopatológica. Importante, como siempre, evitar lesiones crónicas cuando vamos a tomar una biopsia de piel, es decir, tratemos de buscar lesiones primarias, por ejemplo, pápulas, pústulas, vesículas. Si estamos ante una nodulación, pues si es una nodulación pequeña, pues se retira toda la nodulación. Si es una nodulación muy grande, se retira un fragmento de la nodulación. Si estamos en un cuadro alopésico, tomar la muestra del centro de la lesión alopésica, pero siempre evitar lesiones, por ejemplo, lesiones liquenificadas, hiperpigmentadas. Ese tipo de lesiones hay que evitarlas en la medida de lo posible cuando se va a tomar una biopsia cutánea, porque interfiere en la interpretación de lo que se está viendo. Otro punto importante en las biopsias es que no se debe desinfectar nunca la zona, porque lo que obviamente si estamos, por ejemplo, buscando una bacteria,
pues si desinfectamos, lo que estamos es quitando la bacteria. Entonces, siempre que se va a hacer una biopsia de piel, no se debe desinfectar la superficie de la piel. La anestesia local, pues, se debe utilizar de una forma adecuada, también delimitando la zona. No utilizando anestésico en exceso, porque también puede alterar los resultados del, del análisis histopatológico. Dependiendo obviamente del tipo de lesión, pues podemos hacer biopsia incisional, escisional o punción por aguja fina. Obviamente esta última en presencia de lesiones nodulares, que nos daría como una primera aproximación diagnóstica a esa lesión nodular. Y en caso de sospecha no, de confirmación de un diagnóstico de dermatitis atópica en el caballo, se pueden utilizar pruebas de alergia intradérmicas o prick test que nos puedan de pronto orientar hacia los posibles causales, los posibles alergenos a los cuales el caballo está desencadenando la reacción de hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E específica. Recuerden que las pruebas de alergia nunca se deben hacer, esto no solamente en caballos, sino en cualquier especie. Las pruebas de alergia se deben hacer en animales que ya tienen un diagnóstico confirmado de dermatitis atópica. Las pruebas de alergia no son pruebas diagnósticas, son pruebas que se hacen para determinar la sensibilización a determinados alergenos y para hacer tratamiento con inmunoterapia alergeno específica. Es decir, que digamos, hay una idea muy arraigada de que las pruebas de alergia son una prueba diagnóstica, que yo diagnostico una dermatitis atópica con una prueba de alergia, y eso es absolutamente equivocado. El diagnóstico de la dermatitis atópica en todas las especies es un diagnóstico de exclusión, es un diagnóstico clínico. Entonces, eso para que lo tengan muy en cuenta. Es una herramienta muy importante, pero no es una prueba diagnóstica, es una prueba para determinar el perfil de sensibilización de ese paciente que ya tiene diagnóstico de dermatitis atópica. Entonces aquí vemos algunas imágenes, por ejemplo, esta sería, pues obviamente cómo se está tomando la muestra con el cepillo de dientes estéril para hacer cultivo fúngico, ¿no? Aquí vemos la tracción directa del pelo para hacer una tricografía. Y aquí vemos una biopsia escisional en donde se está retirando, una biopsia en cuña en donde se está retirando eh, un fragmento de tejido de una zona pues afectada, una zona alopécica. Obviamente esto se puede hacer directamente con una biopsia en cuña con bisturí, o se puede hacer con un punch de biopsia que tiene diferentes, digamos, calibres, y dependiendo obviamente del tamaño de la lesión, nosotros vamos a escoger el calibre que más se acople a nuestras necesidades. Y pues en muchos casos se retira la lesión completa y se envía a histopatología. Entonces, esto era lo que tenía para contarles en este módulo. Agradezco mucho la atención y nos vemos entonces en la sesión en vivo. Les deseo a todos una feliz tarde.